Imagina un mundo donde cada rincón está conectado, donde la tecnología se convierte en el puente que une nuestras vidas. En Transworld hemos estado construyendo ese puente desde 1985. Con presencia en Chile y Perú, nos hemos dedicado a distribuir marcas líderes a nivel mundial en productos, equipos y soluciones de vanguardia para potenciar el área de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, seguridad industrial y energía eléctrica. En Transworld, contamos con un equipo de profesionales especializados en cada una de las áreas, profesionales que mediante su experiencia entregan asesorías y capacitación a nuestros clientes. Cada uno de nuestros colaboradores está comprometido en la búsqueda de soluciones óptimas para cada cliente. Valoramos la diversidad de talentos y perspectivas que existen en nuestro equipo, que tiene como objetivo entregar un servicio de excelencia. Estamos en constante búsqueda de soluciones personalizadas para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, contribuyendo así al progreso y desarrollo de empresas tanto en Chile como en Perú. Hoy estamos presentes en el desarrollo de las industrias más importantes del país. Y por lo mismo, cada logro nos impulsa a ir más lejos como líderes en la distribución de soluciones innovadoras. Esto nos lleva a estar comprometidos con nuestros colaboradores, nuestros clientes y los mercados donde estamos presentes. Te invitamos a avanzar juntos por un país más conectado, seguro y con la energía necesaria para concretar todos los proyectos que impulsen su crecimiento. Somos Transworld. Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo webinar de Transworld. Sean todos bienvenidos. Agradecemos tu conexión y participación. Esperamos que este webinar de Transworld sea de su agrado, sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Y no duden en hacernos todo tipo de consultas para poder también nosotros poder ir resolviendo sus dudas o comentarios que vayan teniendo durante la presentación. Mi nombre es Fermín Vara, soy Brand Manager de Transworld Chile y Perú. Seré el moderador de este webinar y me complace también presentar a ustedes a Daniel Zavala, quien es Product Manager de Conectividad de Transworld Perú, quien hoy nos va a hablar de infraestructura de fibra óptica para interiores. Les comento que este webinar será grabado. Posteriormente lo subiremos en nuestro canal de YouTube Transworld TV para que ustedes puedan descargarlo, revisarlo, compartirlo con algunas personas de sus organizaciones. Dentro de algunas cosas de las que vamos a hablar hoy día es estructura de cables de fibra óptica, tipos de fibra óptica multimodo y monomodo, cables de fibra óptica en data center y fibra de interiores, soluciones de ODF, entre otros temas. Así que los invito a que siempre sigan en contacto con nuestras redes, sobre todo con LinkedIn, en donde estamos anunciando siempre este webinar y todos los que ofrecemos mes a mes. Dejo con ustedes entonces a Daniel Zavala, Product Manager de Conectividad Transworld, quien nos va a hablar entonces de fibra óptica para interiores. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, estimados? Muy buenos días. Eh, Muchas gracias por el pase, Fermín. Sí, ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Tengo el equipo un poco lenta. A ver. Daniel, un segundo para comentarle a toda nuestra audiencia el día de hoy que si quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, pueden usar el chat, ir dejarnos sus preguntas por escrito, y si necesitan compartir alguna idea o profundizar en algún tema con Daniel, pueden levantar el icono de la manito de participar y ahí podemos nosotros abrir su micrófono, ¿ya? Así que, Daniel, ahora sí, todo tuyo. Bueno, muy buenos días con todos. Quien les habla, soy Daniel Zavala, ingeniero electrónico, Product Manager de conectividad. Y bueno, en esta ocasión, como todas las veces, antes de poder ir al tema principal, quiero comentarles un poco de Transworld. Transworld es una empresa
que acaba de cumplir 40 años ya en el mercado internacional, con su matriz en Chile. Aquí en Perú tenemos un poco de 12 años ya. Eh, Transworld brinda múltiples tipos de soluciones, no solamente en el área en que me encuentro, que es el área de conectividad con fibra óptica, sino también soluciones para lo que es energía, minería, para lo que es equipamiento activo con cámaras de seguridad, router, switches, antenas, punto a punto multipunto, etcétera. Tiene un gran eh, portafolio de productos y de soluciones que se le puede brindar en los proyectos que ustedes requieran. Simplemente tienen que contactarse con nosotros y poder conversar con el especialista encargado de cada área. Como Transworld contamos con stock inmediato en nuestros productos, así como también en bobinas de fibra óptica. Tanto en Chile con un almacén para stock local, por si es que no tenemos en Perú, el tiempo de llegada es mucho más rápido. Y también contamos con stock local con 3 almacenes aquí en el Callao, almacenes de fibra óptica, equipamientos, MUFAS, SODEFES, etcétera. Em, el área de conectividad en la que me encuentro, trabajamos con 6 marcas. La primera marca con la que trabajamos es la marca ZTT, es nuestro proveedor número uno en fibra óptica. Con ellos trabajamos fibra óptica de múltiples hilos, de múltiples spams, eh, sea antirroedor, sea multimodo, monomodo, carretes de 4 kilómetros, fibras de 6 hilos, de 12 hilos, hasta 288 hilos, ¿no? Y el spam, tenemos comúnmente el spam 100, el spam 250 y por ahí si hay algún pedido especial de spam 1000 también podemos trabajarlo, así como también cables OPGW para torres de alta tensión. Una marca en lo que es equipos pasivos, tenemos a Fibramérica, quien nos, po- quien nos provee equipamiento como MUFAS, como cajas NAP, Pascor de fibra óptica, conectores. ZTE, bueno, ya muchos deben haber escuchado esta marca, es una marca que nos provee equipamiento activo como lo son OLTs, C600, C620, las ONUs también nos están ingresando en el mes de junio, nos va a ingresar como unas 4.000 unidades en ONUs con RF y sin RF, en Wi-Fi 6, así que también pueden estar al tanto de aquello. Tenemos la marca 3Z Fiber Solution, que es una marca propia de Transworld en precio low cost a comparación de ZTT. ¿Ve? Es un precio mucho más cómodo en el tema de fibra óptica, fibra drop, Pashcore, ODFs, etcétera. Tenemos también la marca 3Z Steel Solution, que es toda la ferretería que concierne a los cables de fibra óptica de ZTT. Y por último tenemos la marca Greenway, que nos brinda lo que son los instrumentos de medición como lo es el OTDR, el mini OTDR, equipos para fusión, fusionadoras de 4 motores, de 6 motores, limpiadores ópticos, microscopio óptico, power meters para 10G PON, para GPON, una gran gama de productos en instrumentos de medición. Eh, La vertical es en que trabaja el área de conectividad, que es en la que me encuentro. Tenemos una vertical que es red de transporte y planta externa con cableado ADCS y cable drop. Tenemos toda la solución completa de FTTH, Fiber to the Home, fibras del hogar, con lo que es la planta interna, donde se encuentran las OLTs, ODFs, Pashcores, Transceivers, lo que es la parte troncal, ¿no? Con fibras de 96 hilos, con fibras de 144 hilos, mufas también de 144 empalmes, de 96 empalmes. Tenemos una mufa también de 288 empalmes. Tenemos toda la parte externa con cableado ADCS de distribución, 6 hilos, 12 hilos, o también fibra ASU
de 6 hilos y de 12 hilos. Tenemos fibra óptica para interiores con la fibra RISE de 2 hilos y de 24 hilos. Tenemos cable drop para interiores, low friction. Tenemos equipamiento para interiores como son CTO para interior, cajas de distribución para interior, fibra multimodo, Pashcore, etcétera. Y fibra para la minería también tenemos con fibra de doble chaqueta, PKP. Tenemos fibra en SPAN 600, actualmente en stock, en SPAN 250. Si por ahí fibra anti-tracking, también contamos con fibra anti-tracking. Y por ahí fibra OPGW a pedido. Y como les comenté, si desean con un SPAN mucho más grande, SPAN 1000 para arriba quizás, SPAN 800, también podemos trabajar. Y bueno, son las 6 puntos importantes que vemos en el área de conectividad. En sí contamos con toda la solución de fibra óptica para su despliegue que requieran eh, en fibra óptica, para planta externa, para planta interna, desde carretes y bobinas, eh, cajas NAP preconectorizadas, conectorizadas, desbalanceadas, mufas con 4 salidas, con 6 salidas, con 8 salidas. Para planta interna tenemos ODF modular, ¿ya? Que se puede acondicionar a la capacidad que tú desees, con qué tipo de adaptador desees. Accesorios de conectividad, tenemos Pigtail, Pashcore, splitters de 1x2, de 1x8, 1x4, 1x16, sin conectores, con conectores, ferretería, preformados, clevis, crucetas, cinta de acero, hebillas, tenemos kit de suspensión, eh, etcétera. Instrumentos de medición, fusionadoras, OTDR, mini OTDR, microscopio óptico y una gran gama de productos. Se pueden contactar con nosotros y podemos ofrecerle el portafolio completo en nuestros productos. Y bueno, ahora sí, vamos al tema principal que tenemos el día de hoy, que es un tema muy interesante. Estamos abordando aquí lo que es infraestructura de fibra óptica para interiores. Vamos a ver un poco el tema del diseño, buenas prácticas, componentes, equipamiento que se puede utilizar. Por ahí algunas definiciones, en qué momento utilizar lo que es un monomodo, en qué momento utilizar la fibra en multimodo, qué ODF utilizar, cables MPO, etcétera, ¿no? Entonces, este tema no es tan común hablarlo porque comúnmente vemos la parte externa, la parte monomodo, se puede decir, pero cuando trabajamos en interiores, ahí podemos utilizar, depende del precio y del costo y las velocidades en transferencia en que queremos trabajar, optar por monomodo como en multimodo, ¿no? Y hay que saber en qué momento utilizar el tipo de fibra adecuado. Estructura, vamos a ver acá la estructura de cables de fibra óptica primero para empezar. Una fibra óptica para indoor, que es para interior, y una fibra óptica outdoor. ¿En qué se diferencia? La fibra de óptica indoor, ¿no? Es más flexible y fácil de manipular. Comúnmente, esa fibra óptica indoor, que es para interior, tiene una cubierta LSZH, que es Low Smoke Zero Halogen, libre de halógeno, ¿no? Por lo tanto, no genera gases tóxicos, ¿no? Y también algunos son retardante a la llama, ¿no? No permitan que el fuego, al haber, no sé, puede haber un cortocircuito, una llama accidental, o por ahí una intención de hacer daño, quizás un trabajador que lo han botado y quiere quemar algún cable de estos, un rollo de estos, pues tenemos lo que es el retardante a la llama, pues para que no se propague el tema del fuego. Este tipo de cables tienen una alta resistencia al fuego, tienen un radio mínimo de curvatura reducido, ¿no? Este tipo de cables es especialmente diseñado para interiores, para poder
tener las curvaturas adecuadas, ¿no? Porque al instalar un cable en interior, tenemos esquinas, tenemos curvas, pasamos por tubería, eh, ductería, entonces eso requiere de que el cable sea mucho más flexible, de que el cable se pueda doblar aún más sin generar o sin superar lo que es la pérdida por eh, curvatura. Este cable está diseñado para ambientes controlados, también es menor protección contra elementos externos. Obviamente es un cable para interior, no tiene protección adecuada para componentes externos, sea un golpe, sea una tracción, eh, soporte al rompimiento, etcétera. A comparación de un cable outdoor, ¿no? Un cable outdoor es más resistente a la intemperie y tiene protección UV. La misma palabra lo dice, ¿no? Un cable para exterior, ¿no? Que se usa comúnmente, pues, en lo que es a la intemperie, por ahí enterrado también, por tuberías enterradas. Entonces, este tipo de cable requiere una mayor protección en la chaqueta, ¿no? Así también como en sus componentes que componen esa chaqueta eh, de cable de fibra óptica, ¿no? Tiene una mayor protección mecánica, una mayor protección a la tracción, al rompimiento, ¿no? Los hilos de aramida hacen aquello. La chaqueta en HDPE también trabajan ahí para no tener ese tipo de ruptura o tracción. Recubrimientos especiales, gel y armadura. Hay cables para exterior que tienen una armadura interna metálica. También este cable está diseñado para condiciones extremas, ¿no? Hay cable para exterior, como lo comenté en un inicio, el anti-tracking, ¿no? Que pues evita de que los arcos eléctricos de los cables de alta tensión eh, induzcan en ese cable, ¿no? Y pueda generar una quemadura en la chaqueta. Entonces, esos son cables especialmente diseñados para exterior. Menos flexible como los cables indoor. Comúnmente estos cables para exterior están en la categoría G652D, por lo tanto el radio de curvatura es mucho más alta, o sea, no se puede curvar mucho, a comparación del cable indoor, que la categoría es G657A2, en algunos casos también es A1, pero A1 ya no es tan recomendado utilizarlo actualmente. Entonces, al trabajar en A2, pues tenemos un radio de curvatura mucho más pequeño en los cables para interiores. Este cable outdoor no cumple normativas de seguridad para interior, por lo tanto no va a tener chaqueta LSZH, ¿no? Va a tener más que no una chaqueta HDPE para la parte, para que soporte lo que es la parte externa, el ambiente o la intemperie. Protección UV también, porque va a estar constantemente pues sometido a la radiación del sol. Entonces, hay una gran diferencia. Ahora, comparativa de precios, obviamente el cable outdoor tiene un precio mucho más elevado por el tema de los implementos o la fabricación que se requiere para tener ese cable de fibra óptica. Otro, otro punto que quiero rescatar son los riesgos de usar un cable outdoor en una sección interior, ¿no? No cumple las normativas LSZH de seguridad contra incendios. Por lo tanto, si hay algún corto incendio, ese cable outdoor se va a quemar completamente, genera gases tóxicos, puede generar muerte por asfixia mucho más rápido a las personas que estén en ese mismo ambiente, ¿no? Emisión de humos tóxicos, halógenos en caso de fuego, dificultad de manipulación por la rigidez del cable, o sea, un cable para outdoor, trabajarlo para interior, no es recomendable, ¿no? No vas a poder tener esa facilidad, esa maniobrabilidad de poder instalar un cable indoor, especialmente para interiores, a instalar un cable outdoor si tú quieres utilizarlo para interiores. Incumplimiento de códigos de construcción, un tema de normativas y posibles sanciones y riesgos legales por ahí si se incurre
a un accidente que puede generar problemas al ser humano. Entonces, espero que haya quedado claro esa parte. Vamos a ver tipos de construcción de estos cables indoor y outdoor, ¿no? Tenemos tres tipos de construcción. Tenemos la fibra tie buffer, ¿no? La fibra tie buffer, como he colocado en esta imagen, en la imagen superior derecha, estoy haciendo la comparativa entre una fibra tie buffer y una fibra loss tooth. La fibra tie buffer comúnmente tiene adicionalmente una chaqueta, una protección adicional, ¿no? Hablamos de unos, en total el diámetro total de una fibra tie buffer es de 900 micrómetros, ¿no? El núcleo pues son como 9 micrómetros, la chaqueta que le sigue son 125 micrómetros y la otra chaqueta 250. Entonces, esa es la protección interna. Pero el diámetro completo de una fibra tie buffer, que son estos hilos, a ver, voy a poner el puntero láser para indicarlos. Em, Aquí está. Estos hilos de acá, estos hilos tienen una chaqueta adicional, ¿no? A eso se le llama fibra tie buffer. A comparación de este tipo de fibra loose tooth, todos los hilos de fibra óptica con diámetro máximo de 250 micrómetros se encuentran dentro de un tubo buffer, ¿no? Entonces son más delgados para poder tratarlo, ¿no? Esto requiere un tema de, de mayor cuidado, también a comparación de estos que ya vienen para poder ser instalados eh, con mayor facilidad y ser fusionados a los ODFs, ¿no? Ese es más que nada así, a grandes rasgos, para no entrar en tanto detalles. Y la fibra loose tooth, bueno, ya lo he comentado, son varios hilos de fibra óptica que están dentro de un buffer y la otra fibra es el breakout, ¿no? En este caso, en el caso del breakout, cada fibra óptica cuenta con su propia protección individual dentro del cable. ¿A qué se refiere? Como lo ven en esta imagen, ¿no? Tenemos acá el cable de fibra óptica, ¿no? Que está con su cubierta y adicionalmente tiene hilos de aramida alrededor y adicionalmente tiene otra chaqueta encubierta. Entonces, eso lo hace una protección mucho más elevada, así como también el cable, el diámetro total del cable aumenta, ¿no? A comparación de esta fibra de su corte transversal, de una fibra tie buffer, ¿no? Cada hilo de fibra tiene una chaqueta pequeña y todos están dentro, envueltos en hilos de aramida, ¿no? Este es el cable tie buffer, a comparación de este, que cada hilo de fibra óptica tiene individualmente su chaqueta de hilos de aramida. Ese es a grandes rasgos, para no entrar en detalles, ¿no? Esa es la diferencia entre estos tres tipos. La parte de LSZH, algunos no conocen muy bien este término porque también existe pues Hive LSZH, que es mucho más, digamos, la protección es mucho más elevada en el tema de los halógenos y del fuego. Pero, ¿qué es LSZH? ¿No? Por sus siglas en inglés, Low Smoke, cero halógeno, baja emisión de humo, eh, halógeno, ¿no? Entonces, lo que hace esta cubierta LSZH es que está compuesto por materiales especiales que no emiten humos tóxicos ni gases halógenos durante la combustión de este cable, ¿no? En el caso de un incendio, reducen significativamente el riesgo de intoxicación y mejoran la visibilidad para evacuación, siendo esencialmente en edificios comerciales, hospitales y data centers. La relevancia de usar este tipo de cables, ¿no? Y obviamente el cumplimiento normativo, porque hay proyectos en los TRs en donde te piden que ese cable tenga, que cumpla esta normativa de LSZH, o en algunos piden una protección mucho más elevada, ¿no? Con High LSZH.
Entonces, los cables LSZH son obligatorios en muchas jurisdicciones, ¿no? Tanto en Chile como en Perú, ¿no? Para instalaciones en interiores. Cumplen con normativas internacionales como la IEC 60332, la IEC 61034, ¿no? Y estándares locales de seguridad contra incendios, ¿no? Su uso de este tipo de cable garantiza la protección del personal, así también como equipos críticos, ¿no? Y facilita la certificación de instalaciones en data centers como en Tier 3 y Tier 4. Entonces, más que nada, este es el panorama de un cable LSZH. Otro punto muy importante para trabajar en este tema es la flexibilidad y el radio mínimo de curvatura, ¿no? El impacto en la flexibilidad y el diseño en este tipo de cables. Tienen que tener mucho en cuenta, ¿no? El radio de curvatura que van a utilizar para sus instalaciones de este tipo de cables indoor. Por lo que le comenté, lo más recomendable es trabajarlo con fibra óptica en categoría G657A2, que este tiene un radio de curvatura aproximadamente de 7.5 milímetros, ¿no? Es muy pequeño para poder hacer un doblez, ¿no? Sea en esquinas, en tubería, ¿no? A comparación del cable G652D, que también existe en Pashcore en este tipo de categoría, así como también existen también cables para interiores, cables para exteriores. Comúnmente para cables de exteriores se trabaja con G652D, pero más para cables interiores, G657A2. Eh, para lo que es FTTH, ¿no? Algunos ISPs, ¿no? Y entiendo que la mayoría trabaja con cable drop en esa categoría, G657A2, ¿no? Por la facilidad, pues, de poder entrar a la vivienda, hacer esas curvas e instalarlo para dejar su ONU correctamente instalado en la casa del cliente, ¿no? Y luego, pues, el cliente no esté llamando de que el internet se va, se viene, porque la pérdida entre la caja NAP y la ONU ha aumentado 2 a 3 dB. Entonces, para evitarse aquello, se trabaja con cables de buena calidad y buena categoría, ¿no? Obviamente el precio cambia demasiado, no vamos a comparar un Pashcore o un cable en categoría G652D a comparar un cable de categoría G657A2, ¿no? Entonces, eh, eso es muy bueno considerar, ¿no? Y ahora, quizás entrando un poco más técnicamente hablando, ¿a qué se debe que por la curvatura pues haya un tema de pérdida, ¿no? Eh, en la física existe el término índice de refracción de la luz, ¿no? Que es, no sé si ustedes han visto un vaso con agua, ¿no? En donde incide, pueden utilizar un láser o pues puedes introducir un lápiz y se ve como una curva que hace ese elemento, ¿no? Lo mismo sucede en estos cables de fibra óptica porque dentro del cable de fibra óptica está viajando lo que es una luz, ¿no? Entonces, al generar un mayor radio de curvatura en el Pashcore, el índice de refracción del núcleo del cable de la fibra de silicio, si llega a ser menor que el ángulo crítico, ¿no? Eh, puede haber un escape de luz y lo que genera pérdida, ¿no? Por eso no se recomienda eh, hacer una curvatura mayor a lo establecido por norma. Entonces, el radio mínimo recomendado, tienen que analizar el tema de la categoría, de qué tipo de cable estás usando para evitar lo que son las pérdidas ópticas por macrocurvaturas o daños permanentes que pueden tener en la fibra óptica. El peor de los casos es que hay una ruptura de la fibra óptica interna. Si no respetan el radio de curvatura, van a tener una degradación en la señal, la potencia óptica disminuye. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y el impacto en la instalación y el mantenimiento que se tiene, ¿no? Hay que planificar rutas con curvas graduales, ¿no? O sea, no que haya una curva, otra curva ahí nomás a unos tantos centímetros, ¿no?
tiene que haber algo gradual, a una distancia prudencial. Usar guías también y organizadores de cable. Es muy importante. La mayoría de instaladores en los gabinetes principales no usan lo que son ordenadores o organizadores de cable. Simplemente lo conectan y lo lanzan para atrás, para que salga o se empalme, eh, o etcétera. Pero no, hay un tema de que sale del ODF o del switch o de la OLT, tienen que entrar a un organizador y del organizador dirigirse ordenadamente hacia atrás. Es un tema de orden estética también y un tema de cuidado, pues, y de realizar una instalación adecuada en la planta interna. Evitar tensiones durante la instalación, por ahí un jalón, una pisada del cable, documentar radios en puntos críticos, facilitar acceso para futuras intervenciones, ¿no? Una vez me tocó trabajar en un hub en donde había un passcord que estaban colgando, ¿no? Y uno tenía que agacharse para poder ingresar. Entonces, esto es todo un tema ahí, porque si A o B uno no lo ve o se olvida, puede romper aquel passcord de fibra óptica y nos genera alguna caída, alguna pérdida de usuario, etcétera, ¿no? Y obviamente capacitar al personal adecuado que va a hacer esa manipulación en el área de un passcord de fibra óptica, porque no muchos tienen ese cuidado que se requiere para hacer una instalación de fibra óptica. Si bien pisan el cable, si bien lo envuelven, le hacen un rollito y lo guardan y lo dejan ahí colgado, piensan que es un cable normal, pero internamente es un hilo de vidrio, ¿no? Que se puede quebrar fácilmente. Continuamos con tipos de cables que podemos encontrar, ¿no? Tenemos dos tipos de cables, monomodo y multimodo, ¿no? Esta área, este tema es muy importante trabajarlo porque aquí van a conocer en qué momento o en qué situación vamos a instalar un cable monomodo con un cable multimodo y en qué se diferencian ambos, ¿no? Acá tenemos un texto que es la fibra monomodo, comúnmente conocida como OS2, tiene un núcleo mucho más pequeño que la fibra multimodo. La fibra monomodo, su núcleo es de unos 9 micrómetros aproximadamente, así como lo pueden ver también en la imagen, ¿no? 9 micrómetros. Mucho más pequeño es el núcleo de fibra óptica de la fibra monomodo, ¿no? Tiene un solo modo de propagación también. La fibra monomodo sirve para largas distancias, ¿no? Superando 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40, 100 kilómetros, es para largas distancias, la fibra en monomodo. La fibra en monomodo tiene la capacidad de tener un mayor ancho de banda y una menor atenuación, ¿no? También es ideal para lo que es el backbone, ¿no? O enlaces entre edificios. Eh, Por lo tanto, para este tipo de fibra también se trabajan contra transceiver un poco más costosos por el tema del alcance. No, no vamos a comparar un transceiver en monomodo eh, para un alcance de 10 kilómetros, ¿ya? A comparar el precio de un transceiver para un alcance de 100 kilómetros, ¿no? Y más aún si es o sea, si es bidireccional, si solamente se trabaja en un hilo de fibra óptica, ¿no? Es mucho más costoso. Entonces, ahí hablamos de varios, varios dólares, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. A comparación de la fibra multimodo, en la fibra multimodo podemos encontrar hasta 5 categorías actualmente, que es la OM1, que bueno, ya está muy, muy, pero muy desfasado de tiempo, la OM2 de igual manera, la OM3, ¿no? Que aún está vigente, la OM4 y la OM5. Ahora, ¿en qué se diferencian en esas 5 categorías? En la OM1, el diámetro de la fibra óptica, ¿no? Era de 62,5 micrómetros. En el resto de categorías en multimodo, que es OM2, OM3, OM4 y OM5,
El diámetro de la fibra óptica es de 50 micrómetros. Como lo ven en la imagen, es mucho más grande, ¿no? El diámetro que una fibra monomodo, ¿no? Ese es en la fibra en multimodo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia más resaltante entre monomodo y multimodo? El multimodo es para cortas distancias. ¿Ya? Trabajamos en distancias de 100 a 500 metros. De ahí para arriba no es recomendable trabajar en fibra multimodo mayor a 500 metros. Entonces, esa es la distancia en la que trabaja. Por lo tanto, no es para largas distancias. Eh, la capacidad también es muy importante. Qué ancho de banda van a inyectar a ese tipo de fibra? En OM3 dice que hasta 300 metros se puede trabajar hasta 10G. En OM4 hasta 550 metros se puede trabajar en 10G, ¿no? De ahí, si superamos esa capacidad, eh, en distancia no vamos a poder trabajar en la velocidad adecuada que nosotros querramos. El cable multimodo es más utilizado en interiores para data centers, ¿no? Interconexiones cortas de un switch a otro switch, de un ODF a un switch, ¿no? Conexiones cortas. Puedes trabajar en velocidades de 1G, 10G, 40G también, depende mucho de la distancia y del tipo de categoría, ¿no? Un OM3, un OM4, un OM5 están diseñados y especializados también para 10G, 40G. Eh, tienen transceivers mucho más económicos porque obviamente trabajan a corta distancia. La potencia óptica que va a trabajar ese transceiver no es tan elevada, no es tan elevada como lo que trabaja en monomodo, porque en monomodo, para que el transceiver lance un láser de luz para que llegue hasta 100 kilómetros, es muy potente, ¿no? Entonces, a comparación del múltiplo. Aplicaciones típicas en ISPs. Monomodo se usa más para backbone indoor, ¿no? Me refiero a enlaces troncales principales para tener menor latencia, mayor alcance, mayor ancho de banda, ¿no? Para lo que son conexiones de largo alcance, también, ¿no? Comúnmente en la fibra monomodo se usa para el despliegue FTTH, ¿no? Sale una fibra troncal desde tu hub hasta la calle. Trabajamos en troncal con 96 hilos, con 144 hilos en monomodo, ¿no? Para poder tener esa distancia, esa tranquilidad en distancia, esa tranquilidad en latencia, en las velocidades que nosotros queremos trabajar. Obviamente en proyección al futuro también, ¿no? Eh, ¿Qué más? La fibra multimodo M3 o M4, más que nada para interconexión de switches, ¿no? En racks, servidores, enlaces dentro de data centers, ¿no? Y la tendencia actual, pues, es la migración hacia el monomodo, ¿no? Por la flexibilidad y el futuro que nos espera con la IA, la IoT, que ahorita están también en un boom. Entonces lo que se requiere en ese tipo de tecnologías, se prioriza la latencia, menor latencia en la comunicación de estos dispositivos. Aquí vamos a ver un tema de distancias y velocidades, ¿no? Más que nada para conocimiento. Tenemos ahí una pequeña tabla interactiva. La comparación entre la fibra monomodo con la fibra multimodo, ujú, ¿ya? Eh, Como dije, la fibra monomodo llegamos a mayores distancias, ¿no? Puede ser 100 kilómetros 10G, 100 kilómetros 40G, depende mucho del transceiver, del transceiver que se está utilizando. Lo que me interesa más ahorita explicarles es la fibra en multimodo, ¿no? Acá vemos una tabla, una tabla interactiva que comentan que a la velocidad de un G, a la velocidad de un G, ¿ya? Estas fibras OM3, OM4, OM5 trabajan tranquilamente hasta máximo 550 metros. Cuando ya vamos subiendo a una velocidad de 10G, queremos trabajar a 10G en multimodo, entonces la OM3 baja a 300 metros. O sea, hasta ahí puede llegar a 10G. Si tú haces una instalación de 400 metros en OM3, ya no va a llegar a la capacidad que tú decías que es de 10G, por lo tanto va a ser mucho menor.
OM4 a 400 metros, OM5 a 300 metros trabajando en 10G. Ahora, hagamos un salto a 40G. ¿A 40G OM3 puede trabajar? Sí, pero la distancia máxima es 100 metros. En OM4, 150 metros y OM5 400 metros. Y así sucesivamente hasta 100G. Entonces, eso es más que nada para poder indicarles esta pequeña tabla. Y hablando físicamente, también la comparativa entre fibra monomodo y fibra multimodo. ¿Por qué se degrada tanto o por qué no se puede trabajar distancias largas para una fibra multimodo? Porque al tener el diámetro mucho más grande, la fibra multimodo, los rebotes que hace la luz generan también pérdida, ¿no? Genera pérdida en cada punto de rebote. Entonces, eh, eso hace de que el haz se degrade fácilmente y no llegue a una distancia mucho más larga. A comparación de la fibra en monomodo, ¿no? Que su núcleo es mucho más pequeño, por lo tanto, los rebotes que tiene es mucho más prolongado en distancia. Hablamos de, literalmente, esa fibra está viajando horizontalmente, ¿no? Entonces, esa es una diferencia física visualmente eh, entendida, ¿no? Tendencias y errores comunes en el caso de utilizar monomodo y multimodo. Bueno, acá he descrito cinco en esta pequeña imagen. Eh, una es utilizar multimodo donde se requieren distancias largas, ¿no? Nosotros en Transworld vendemos fibra en multimodo en carretes de 1 kilómetro y carretes de 2 kilómetros, OM3 y OM4. Tenemos con chaqueta interna en glass jar, ¿no? Que son eh, fibra de vidrio es una protección básica para antirroedor, ¿ya? Porque al roedor morder ese tipo de cable, el glass jar, los hilos internos que protegen a la fibra, ¿no? Como que le empiezan a molestar al roedor y deja de estar mordiendo aquella fibra. También tenemos en OM4 una fibra con protección metálica interna en multimodo y en lo que es muy multimodo. Quizás ustedes se pregunten, pero ¿por qué tienen un carrete de 1 kilómetro o de 2 kilómetros en multimodo si no puede llegar a esa capacidad de instalación? Más que nada es para vender al cliente y que el cliente pues haga los metrajes adecuados para ofrecer ya sea en su proyecto, ya sea a su cliente o para que lo revenda simplemente, pero obviamente el que lo va a comprar y el que lo va a instalar tiene que tener el conocimiento adecuado de que el multimodo tú no puedes trabajarlo a más de 500 metros. Entonces, eso es lo que se debe tener mucho en cuenta. Algunos quizás por no conocimiento y por abaratar el tema de costos optan por una fibra en multimodo para hacer una instalación de 1 kilómetro, ¿no? Cuando terminan pues pegando un grito al cielo por haber hecho eh, un gasto inadecuado, ¿no? Otro es mezclar tipos de fibra, ¿no? OM3 con OM4, por ejemplo, ¿no? O en el peor de los casos, ¿no? Mezclar una fibra en multimodo con una fibra en monomodo, ¿no? Como la forma de los conectores es muy similar, ¿no? Porque si tenemos el conector en multimodo LC y el conector en monomodo LC, usamos un adaptador simple y se conectan, o sea, al tema visual está bien, ¿no? Pero internamente, pues el núcleo pequeño a un núcleo grande genera salidas de luz prolongadas y la pérdida es enorme, enorme, ¿no? Seleccionar un cable outdoor para interiores, ¿no? Lo que lo comenté anteriormente, un cable outdoor está diseñado exclusivamente para exterior, ¿no? No es el SZH, no es retardante a llamas, no tiene normas para interiores. Entonces, se recomienda exclusivamente, si vas a trabajar en interiores, en edificios, en hospitales, en colegios, en condominios, ¿no? Se recomienda una fibra que cumpla esas normas como LSZH, ¿no? Retardante a la llama, etcétera.
subestimar requerimientos futuros de ancho de banda. Eso es muy importante, porque algunos, por economizar o por el momento, ¿no? Hacen una red que soporte máximo 10G, hacen una red de fibra óptica, utilizan Pashcore en multimodo, digamos, para una conexión en 10G sin pensar de que quizás esa conexión a futuro se va a lanzar a 40G, a 100G, a 400G, ¿no? Que ya se está viendo. Entonces se debe hacer una instalación, ¿no? O utilizar componentes adecuados proyectándose al futuro. No considerar la compatibilidad de transceiver con el tipo de fibra instalada. También. Un transceiver que está diseñado, el láser óptico o la conexión para multimodo, no puedes utilizarlo con un patchcore en monomodo, ¿no? La pérdida también es enorme. Simplemente esos 4 puntos a recalcar, a tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a cables de fibra óptica en data centers y fibras para interiores, ¿no? El diseño en data center es muy importante, empezando por el ordenamiento, por el equipo adecuado que uno debe considerar, ¿ya? Eh, por las múltiples conexiones que vamos a tener dentro de un data center, se tienen múltiples conexiones en Pashcore, ¿no? Entonces hay que tener ahí un ordenamiento, hay que tener ahí un tema de capacidad de ODF, ¿no? No es lo mismo utilizar un ODF de un RU, ¿no? Con conectores SC, que te llega pues una capacidad máxima, digamos, de 24, ¿no? 24 puertos en SC, a utilizar un ODF de un RU, ¿no? Que te va a tener el mismo espacio, pero con puertos en LC duplex, ¿no? Que hacen el mismo tamaño de un SC, pero por dos. Entonces tú tienes el mismo tamaño de ODF para una capacidad de 48 empalmes en LC, pero también el mismo ODF para una capacidad de 24 utilizando el conector en SS. Entonces hay que ver ese tema de escalabilidad, ese tema de orden, ese tema de no saturar también el producto, ¿no? Entonces, en la parte de interiores, ¿no? Se requieren, se tienen requerimientos por ambiente, ¿no? En el caso del área del NOC, se requiere una alta densidad, organización extrema y acceso rápido, ¿no? En el caso del POP, de igual manera, robustez y gestión en múltiples proveedores. Data center, escalabilidad y redundancia, ¿no? Y en cuartos técnicos, orden y etiquetado riguroso. El tema del etiquetado también es un tema muy importante ahí, ¿no? Identificar el puerto del equipo del que sale un passcore, a qué otro equipo está que se dirija, ¿no? No vamos a estar adivinando o desconectando y viendo si hay pérdida de pin o si hay pérdida de enlace para recién identificarlo, ¿no? Esto se hace previamente o dentro o es un pre a la instalación, ¿no? O antes del funcionamiento de todos los productos. Entonces hay que tener ese tema de etiquetado. El tema del data centers, la escalabilidad y la redundancia es muy importante. La redundancia, teniendo proveedores de Internet adicionales, ¿no? O conexiones con Pashcore adicionales, ya sea en conexiones anillos, en conexiones estrella, es muy importante manejarlo para que el data centers o tus conexiones o tus clientes no tengan pérdidas recurrentes en enlaces, en datos, en latencia. Hay que tener mucho en cuenta también qué tipo de cables vamos a utilizar eh, en el cableado interior en los data centers. El Pashcore, multimodo o monomodo, para qué distancia, elegir el transceiver adecuado para cada tipo de Pashcore, los cables troncales, también cables multifilamento para backbone. Un cable trunk es un cable, ¿no? Que tiene múltiples hilos con conectores en un extremo y en el otro extremo de igual manera, ¿no? Pero todos
se meten dentro de un pequeño tubo, ¿no? Donde se maneja un tema de orden a tener tanta capacidad de hilos por ahí colgando o redesplegándose. Distribución también, múltiples fibras con protección común, preconectorizado, una instalación rápida y de menor error, ¿no? Hay transceivers que vienen preconectorizados con los patchcores, ya, ¿no? Son embebidos. Entonces, simplemente es conexión de instalar acá en un lado, instalarlo en el otro y ya queda estable todo aquello. Eh, Horizontal versus backbone, ¿no? El cableado horizontal conecta equipos activos dentro del mismo piso o sala. En el backbone indoor interconectan cuartos técnicos, pisos y áreas principales, ¿no? Y cada uno requiere pues diferentes tipos de cables para su gestión. Diseño para alta densidad, ¿no? En el diseño de alta densidad, yo he considerado tres puntos muy importantes, que es estrategias de escalabilidad, la prevención de saturación y fallas comunes y soluciones. No, en la parte de estrategia de escalabilidad, pues se requiere planificar rutas de cableado con capacidad de expansión a un 30 a un 50%, ¿no? Utilizar cables de distribución o troncales MPO o MTP, que lo vamos a ver más adelante de qué se tratan estos cables. Seguramente ya alguno ha escuchado de este tipo de cables, ¿no? También implementar ODFs modulares, ¿no? Que permitan agregar bandejas sin interrumpir el servicio, ¿no? Eso es muy importante, trabajar con ODFs modulares, ¿no? Que tú puedas trabajar independientemente bandejas sin interrumpir una bandeja que ya está activa, ¿no? Trabajas en otra bandeja, empalmas, fusionas, interconectas, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la parte de diseño de alta densidad. La prevención de saturación, ¿no? Documentar todas las rutas y conexiones con etiquetado. Hay máquinas actualmente, nosotros también vendemos máquinas etiquetadoras que en la marca Greenway, ¿no? Y son pequeñas. Tenemos una máquina etiquetadora de, de bolsillo, se puede decir, ¿no? Que con un aplicativo se enlaza, con un cable se enlaza a un aplicativo y en el aplicativo tú colocas el tamaño de letra, el color, qué tipo de letra, Arial, Black, etcétera, ¿no? Entonces, el tamaño, el grosor de letra y lo mandas a imprimir desde tu celular nada más. Entonces, ese dispositivo también contamos en Transworld. Eh, Reservar espacio en bandejas y racks para el crecimiento a futuro, ¿no? Algunos quizás, pues, desde el cable, ¿no? Cuando hacen una instalación de cable, eh, quieren economizar el tema de costos y hacen una instalación de un cable de fibra óptica de 12 hilos, ¿no? Y usan una bandeja, un MODEF, exactamente que tenga la capacidad de 12 hilos. Por ahí se le acaban esos hilos, ¿no? Ya no tienen más hilos para ofrecer a sus clientes. eh, Ha hecho dos cosas malas. Primeramente, el tipo de cable no ha sido proyectado a futuro, ¿no? Si uno va a instalar un cable troncal, se recomienda pues 96 hilos, por ahí, bueno, mínimo ya 48, ¿no? El ODF que tenga esa capacidad de eso a más, ¿no? Si tú instalas un cable de 48, pues un OF de 96 no te va a traer ningún problema, simplemente es un poco más grande nada más. Entonces, es recomendable también el crecimiento a futuro, sea en cables y en equipamiento. Evitar llenar ductos a más del 60% de la capacidad para facilitar el mantenimiento y nuevas instalaciones, ¿no? Los ductos o la tubería, pues no saturarlo con Pascor, con cables de fibra óptica, ¿no? Trabajarlo pues una capacidad al 60% para que puedan hacer un tema de retiro de cables, mantenimiento, cambio de Pascor, ¿no? Y no estar pues teniendo un tubo saturado y haciendo cortes al tubo para poder desahogar o liberar esa tubería, ¿no? Y fallas comunes y soluciones, pues tenemos lo que son los cables aplastados por sobrecarga en bandejas que causan una atenuación excesiva,
radios de curvatura, ¿no? Que en las esquinas, pues, superan el radio o no han considerado el passcore adecuado para ese radio de curvatura, ¿no? Que genera pérdidas ópticas. Falta de etiquetado, ¿no? Que provoca pues un desorden, que provoca desconexiones accidentales, quizás durante el mantenimiento, ¿no? Y pues una solución también son auditorías periódicas de infraestructura y tener mapeada toda la red. Eso es muy importante, ¿no? Tener mapeada toda la red. En la parte de ISP hay muchos programas para poder tener ese mapeo de red en la parte externa, ¿no? Uno de ellos es el OZMap, que es un programa con el que yo he trabajado en un ISP, en donde se implementó la red de fibra óptica desde la planta central, desde la OLT hasta la parte externa. Sabíamos, el puerto uno de la OLT se dirigía a tal zona, a tal lugar y sabíamos la ruta, por qué poste doblaba, a qué mufa entraba, qué hilo, qué color de mufa era, a cuál se conectaba y sabíamos todo el trayecto de ese hilo de fibra. Tener ese mapeo de red de fibra óptica es muy importante. Quizás algunos trabajan a la mente o como que el técnico que tiene ya más de 15 años en la empresa y se acuerda toda la red, pero el técnico no te va a durar para siempre, ¿no? Por ahí se puede ir a otro trabajo, en el peor de los casos puede fallecer. Entonces se requiere tener la red mapeada al 100% para evitar que a última hora estemos corriendo con el tema del ordenamiento, ¿no? Soluciones de ODFs y cables MPO-MTP, ¿no? Los ODFs es un equipamiento, ¿verdad?, necesario para el ordenamiento de los gabinetes de fibra óptica. Es un equipo muy necesario en donde pues se hacen lo que son los empalmes de fibra óptica, las fusiones y las interconexiones entre equipos, switches, OLTs, routers, servidores, ¿no? Se interconectan a esos ODFs para llevar un orden, una salida, ¿no? Es como decir, un ODF es la cara entre la planta externa con la planta interna. La fusión principal del ODF, un momento, por favor. Uy, mando. Ya. La función principal de estos ODFs, ¿no? Es el punto central de terminación y gestión de fibras ópticas en redes ISP para interior, ¿no? Esto facilita las conexiones organizadas y mantenimiento eficiente. A ver, un momento, por favor. Un momento. Eh, Tipos comunes en ODF, bueno, vamos a encontrar de múltiples configuraciones, ¿no? Sea de un RU, sea de dos RU. A ver, un momento, por favor, disculpen que ya, ahora sí. Eh, en el tema de ODFs tenemos de un RU, ¿no? Un RU es una unidad de rack, ¿ya? En el gabinete, en las partes laterales, tenemos orificios que son eh, la unidad de rack. Entonces, un RU, digamos que tiene una distancia aproximadamente de 19 pulgadas en el tema longitudinal, ¿no? Y un diámetro, pues será aproximadamente de 10 centímetros aproximadamente. Eh, y hay también ODFs de 2RU que es para mucho mayor capacidad, ¿no? La alta densidad para data centers es muy importante. Por lo tanto, pueden optar por ODFs que sean de 2RU hasta de 4RU, y hasta he visto ODFs de 6RU, obviamente de mucha más alta capacidad, ¿no? Y se recomienda pues que esos ODFs sean modulares. Tengan en cuenta aquello, que sean modulares, que puedan trabajar con paneles independientes, ¿no? Y con bandejas independientes, que también en Transworld lo tenemos y lo ofrecemos, ¿no? Con nuestra marca Caerus, ¿no? En la marca 3Z. Tenemos ODFs modulares de un RU
con dos paneles y tenemos un ODF de 2 RU con 4 paneles, como también tenemos un ODF obviamente de mucha más alta capacidad de 144 hilos, ya con bandejas deslizables hacia adelante. Ventajas clave, ¿no? Cada tipo de ODF ofrece beneficios específicos, ¿no? Los compactos optimizan el espacio y los de alta densidad maximizan los puertos por unidad, ¿no? Y los modulares permiten el crecimiento gradual sin reemplazo total. Eh, Resaltando los modulares, ¿no? En un ODF modular de 4 paneles, en el inicio uno puede utilizar un solo panel, no sé, con adaptadores LC-UPC, por ejemplo, ¿no? Y un panel te puede soportar hasta 12 por 24 empalmes, un panel, ¿no? Entonces, si tú tienes una fibra y solamente estás empezando, ¿no? Estás comenzando en este rubro, entonces empalmas 24 hilos y te quedan 3 paneles vacíos para escabilidad, ¿no? Obviamente con su tapa ciega, ¿no? Una tapa para que no permite el ingreso del polvo. Eh, Cuando uno ya va creciendo, pues puede utilizar el otro panel, conecta los adaptadores que quiere, puede ser, en este caso ya puede ser en SC-APC, por ejemplo, ya trabaja en SC-APC, el otro primero estaba en LC-UPC, el de abajo que si sigue creciendo puede trabajar, no sé, en LC-APC duplex y así sucesivamente. Entonces tenemos SODF modular con escalabilidad. Eh, Componentes y diseño. Un ODF bien diseñado incluye componentes esenciales, que son bandejas de empalme para organizar las fusiones. Eso se encuentra dentro del ODF. Adaptadores SC, LC, MPO, FC, etcétera. Duplex, simplex, ¿no? Esos son para las conexiones. Un ODF también incluye pigtails en la parte interna, ¿no? Para poder hacer los empalmes y las fusiones. Eh, Organizadores de cable, también hay ODFs que tienen una bandeja en la parte frontal que son para organizar los cables. Nosotros en Transworld, en la marca Kaerus, tenemos un ODF que tiene organizador de cable en la parte frontal. Em, ¿Qué más? Pashcore de alta calidad, contamos también con Pashcore de alta calidad que en categoría G657A2 y de múltiples metrajes, ¿no? De 2 metros, de 3 metros, de 5 metros, de 15 metros, en LC, duplex, en LSUPC, APC, SC, tenemos una gran gama de productos en esa parte. La correcta selección e instalación de cada elemento es fundamental para el rendimiento óptimo del producto instalado, ¿no? Principios de diseño ordenado también es muy importante, ¿no? Planificar la capacidad futura, una escalabilidad mínima de 30, del 30%, mantener radios de curvatura adecuados, separar fibras de entrada y de salida, usar códigos de colores para cada passcore, documentar cada conexión, ¿no? A qué ODF o a qué otro equipo el passcore está que se dirija. Eh, un rack bien organizado reduce tiempos de mantenimiento y minimiza errores operativos. Eso es esencial. La gestión física adecuada también previene pérdidas por macrocurvaturas, facilita la identificación rápida de fallas, permite expansiones sin interrupciones de servicio y extiende la vida útil de la infraestructura también, ¿no? Eh, Invertir en organización, ¿no? En la parte inicial te va a ahorrar unos costos significativos, ¿no? Que eso a largo plazo pues se reducen en operación, en mantenimiento, ¿no? Entonces, tener este tema de diseño de ODFs es muy importante, la parte de interiores. Entonces, la gestión y el etiquetado, que son buenas prácticas para poder hacer en los gabinetes en interiores, es muy importante. Por ejemplo,
las técnicas para gestión eficiente y administración de fibras. Tenemos la planificación previa del ruteo de cables y de patchcord, ¿no? Por dónde va a ir el cable, el patchcord, si va a entrar por la derecha, por la izquierda, por qué rejilla. En la rejilla vamos a instalar una curva para la bajada de los patchcord, ¿no? Que es muy recomendable, horizontales y verticales en cada unidad de rack. Es muy importante. Separación clara entre fibras de entrada y fibras de salida. Documentación actualizada de cada conexión y puerto, ¿no? El famoso etiquetado, como se ve en esta imagen. La importancia crítica del etiquetado, claro y completo, ¿no? Identificación única para cada fibra, puerto y patchcord. Uso de código de colores estandarizados, también es muy importante. Etiquetas resistentes y legibles a largo plazo, ¿no? Se recomiendan esas etiquetas en vinilo, ¿no? En un plástico plastificado, ¿no? A veces en papel, yo he visto que algunos también etiquetaban en cinta masking tape, creo que se llama, una cinta donde tú puedes escribir con un lapicero, plumón y lo pegas alrededor del patchwork, ¿no? Eso con el uso, con la manipulación de esa cinta, la mano a veces suda, ¿no? Entonces se va borrando y llega un punto donde ya no se va a ver nada. eh, Etiquetas resistentes y legibles a largo plazo, como lo dije, y las buenas prácticas en distribución de password, pues longitudes adecuadas para evitar excesos y tensiones, ¿no? Si por ahí tu distancia de esta conexión a la otra conexión es 1 metro, no vas a usar un cable de 1 metro, por más que suene algo contradictorio, ¿no? Pues agreguémosle 1,5 metros, ¿no? Entonces, 1,5 metros para que el cable esté ligero y solvente, por ahí si hay eh, un jalón inadecuado, pues tenga esa solvencia de poder estirarse un poco más a estar bien tensado ese cable, ¿no? Que con un jalón puedes romper la punta del patchcord o en el peor de los casos el conector, el transceiver puede dañarse, etc. Uso de hilos radios de curvatura respetados para prevenir pérdidas ópticas. Es muy importante el tema de radiocurvaturas que ya lo hemos conversado, ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Escenarios y errores, aplicaciones de ODF por escenario, pues tenemos ahí en la parte ISP se recomienda alta capacidad en terminación para enlaces troncales y de distribución principal. Un ISP se basa en el crecimiento en la zona en que se encuentra, ¿no? Si bien uno empieza con pocos clientes, con una red utilizando, no sé, 6 hilos de fibra óptica, no va a quedarse en una troncal de 6 hilos de fibra óptica, ¿no? Se recomienda pues un troncal de alta capacidad, 48 hilos o 96, y que esa capacidad de hilos entre al ODF y que soporte eso esa capacidad de hilos que se están implementando, ¿no? La parte de GPON, gestión centralizada de splitters y terminaciones hacia ONT residenciales. En la parte de data centers, racks de alta densidad con múltiples conexiones simultáneas. Transporte, puntos de interconexión entre segmentos de red metropolitana. Soluciones de alta densidad, los paneles modulares escalables que crecen con la demanda del ISP, es muy importante. Configuraciones de hasta 144 puertos por unidad de rack, ¿no? O DFs que tengan esa capacidad. Diseño optimizado para maximizar espacio en instalaciones limitadas, también. Anteriormente se usaba mucho el conector en SC, ¿ya? Por la practicidad, ¿no? La parte de fácil conexión, ¿no? Pero ahora se sabe que un conector en SC eh, es para un hilo, lo que un adaptador en LC duplex es para dos. Entonces ahí duplicamos la capacidad en un solo tamaño. Y con los cables MPO, eso se incrementa demasiado, porque los cables MPO son cables de capacidad de 12 hilos, de 24 hilos, ¿no? En un solo conector pequeño. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. También
Errores frecuentes y cómo evitarlos en estos casos, pues ya conversamos, radios de curvatura excesivos, conectores sucios, también eso es un tema muy importante, el tema del mantenimiento y la limpieza de los adaptadores, los conectores, los transceivers. Falta de etiquetado, ¿no? Se requiere que se documente cada fibra, sobrecargar las bandejas también, bueno, eso ya lo hemos comentado, sino que recapitulando un poco esta sección. Ahora pasamos a los cables MPO y MTP. Vamos con el tiempo. Sí, ya vamos avanzando un poco más rápido. Los cables MPO y MTP, sus siglas en inglés, Multifiber Push-On y Multifiber Terminación Push-On, ¿no? Son conectores de alta densidad que permiten la terminación simultánea de 12, 24 o más fibras en un solo conector. Un solo conector pequeño tiene esa capacidad de interconectar 12 y 24 fibras. ¿Por qué? En la parte de la punta, ¿no? Bueno, acá no tengo una imagen, pero en la parte de la punta los hilos están ordenados de manera horizontal, ¿no? De manera horizontal, si es de 12, puede ser una fila de 12. Si es de 24, 12 arriba y 12 abajo, ¿no? Todo en un conector pequeño, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy em, seguro y compacto para el tema de la conexión de fibra óptica, ¿no? Son fundamentales en data centers, redes de alta capacidad, donde se requiere una máxima densidad y velocidad en despliegue. No, a diferencia de los conectores en LC tradicionales que solamente se puede conectar si es simplex, un hilo, si es duplex, dos fibras, ¿ya? Los conectores MPO o MTP ofrecen hasta 24 hilos con el mismo espacio de conector, ¿no? Entonces, esto permite pues hacer conexiones de 40G, de 100G, desde un solo cable, ¿no? Reduciendo pues significativamente el tiempo de instalación y espacio requerido en el rack, ¿no? Entonces, esos son los cables MPO. Aplicaciones y beneficios de este cable, pues para redes de alta densidad, alta capacidad, ¿no? La implementación de enlaces 40G y 100G, ¿no? Utilizar ese tipo de cables hace que pues tengas esa capacidad adecuada, esa proyección también para poder manejar ese ancho de banda importante, ¿no? Que actualmente en el mercado ya actual, en los productos actuales, en los switches o la capacidad o los planes que ya se están brindando actualmente, que son de 1 giga de 500 megas. Por ahí he visto aquí en Perú, bueno, estamos con 2.5 gigas hasta el hogar, o sea, ya una velocidad muy grande, ¿no? Con la tecnología XGC-PON. Entonces, se requiere utilizar este tipo de cables en los data centers. Alta densidad y espacio. El espacio de este tipo de cables también es muy importante, ¿no? Un solo cable puede liberar en una punta eh, 24 empalmes o 12 empalmes, ¿no? Pero es solo un cable que está viajando y dentro de eso están los 24 hilos, ¿no? Permite de 12 a 24 fibras en un solo conector, maximizar la densidad de puertos por unidad de rack y optimizarlo significativamente al espacio físico disponible que se tiene, ¿no? Una instalación eficiente reduce drásticamente el tiempo de instalación gracias a las conexiones predeterminadas, ¿no? Y los IS pues se benefician de este despliegue mucho más rápido, porque si tú ya tienes un conector, un Pascore MPO fabricado, ya hecho, como lo podemos ver en esta imagen de acá, acá tenemos una bandeja, en la parte trasera tenemos una salida de un conector MPO, simplemente conectas este conector y ya tienes en la punta, ya tienes las 12 o 24 salidas de fibra óptica, ¿no? Obviamente dentro de esta bandeja ya se encuentra todo fusionado, todo empalmado, ¿no? Entonces simplemente la conexión es mucho más rápida. Entonces,
Eso es por esa parte. En las buenas prácticas, la limpieza es muy importante, utilizar un one click, utilizar un microscopio óptico para ver en qué estado está la férrula, sea en multimodo, en monomodo. Inspección es muy importante, la inspección en fibra óptica con un microscopio para ver si es que el problema es el polvo, si es que el problema es el agua, el aceite, un daño a la férrula, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante, estimados, hacer un tema de las buenas prácticas, verificar el enlace también con un OTDR para ver atenuaciones en la fibra, curvaturas, splitters. eh, Eso es muy, muy importante realizar para tener pues una instalación adecuada. Y bueno, estimados, eso es toda la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda ahí, Fermín, si puedes comentarme. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación de fibra óptica. Tenemos un par de consultas. Dame un momento para poder ir revisando. Ok, un segundo. Acá estamos. Ok, a ver, tenemos a Carlos. Carlos, que nos pregunta, a ver, déjame ver si puedo interpretar bien la pregunta. Dicen, en caso de cables de planta externa por buzones y que luego van a planta interna, ¿qué qué chaqueta cumple o se debe hacer empalme por el cambio de medio? No sé si se entiende la pregunta, Daniel, o le pedimos a Carlos que nos levante la manita y le abrimos el micrófono. Claro, sí, también, a ver, pero por lo que entiendo es que él está ideando una conexión entre un cable enterrado, ¿no? Y que ingresa a interiores. eh, Cómo es el tema de empalme, ¿no? Comúnmente un cable enterrado, estimado, se tiene que trabajar con un cable antirroedor, sea con chaqueta en FRP o chaqueta metálica, ¿no? Comúnmente ese cable que viene enterrado tiene que ser en monomodo, porque ya viene interconectado con unas mufas y ya viene de una larga distancia. Entonces, ese cable ingresa, ¿no? Y en los condominios, en los edificios, hay ingresos ya diseñados para la introducción de cables de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ese cable ingresa directamente a un ODF, ¿no? En donde se hace las interconexiones adecuadas, ¿no? Eso es estimado. Simplemente el cable ingresa y ingresa a un ODF en donde se hacen las fusiones y con eso tenemos ya para hacer la interconexión con cualquier dispositivo, con cualquier equipamiento. Eso Perfecto, sería. muchas gracias, Daniel. Tengo otra pregunta aquí de Grady Ferrer. Primero nos saluda a ti también, Grady. Dice, a ver, para comunicar dos salas de control en una subestación utilizando la trinchera de cableado, ¿cuál sería la fibra recomendada a utilizar para ser tendido sin utilizar tubería corrugada? Tendido de fibra en la parte exterior. No sé si la primera parte, Fermín, ¿me puede repetir? A ver, repito, dice, para comunicar dos salas de control en una subestación utilizando la trinchera de cableado, ¿cuál sería la fibra recomendada a utilizar? Ah, ok, dos subestaciones. Bueno, entiendo que es la parte eléctrica, ¿no? Utilizando la misma tubería. Estimado, recuerde que un cable ADSS, fibra óptica, no sea en multimodo o sea en monomodo, eh, es dieléctrica. Por lo tanto, no va a conducir o inducir la corriente eléctrica si en esa subestación pues ya se tiene una tubería en donde están yendo otros cables eléctricos, ¿no? Entiendo pues, aquí en Perú trabajamos en 220 en ese tema de tuberías. Entonces, utilizar un cable multimodo, si no superas los 500 metros, eh, que no lleve
protección metálica interna, ¿no? Se recomiende que todo sea pues un tallo afer, pues una fibra raíz, ¿no? Para que sea totalmente dieléctrica. También se puede utilizar un cable ADSS si es que la conexión es lineal, ¿no? Y si es que supera los 500 metros, ¿no? Eso. Ahora, si uno quiere trabajarlo externamente en una subestación, por lo tanto hay un tema de transformadores, por ahí el voltaje es mucho más elevado, 220 kilovolts, entonces tenemos que trabajar con una fibra con chaqueta anti-track. Eso Daniel, sería, Fernando. aquí Carlos como que nos hace un doble clic a la pregunta anterior y dice que la consulta de él fue que si hay hay cables que se fabriquen y que cumplan al mismo tiempo planta externa, antirroedor e interna, libre de halógenos. Ah, sí, 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 estimado. Sí, sí se tiene aquello. O sea, hay cables en fabricación que pueden ser antirroedor y que también tengan una chaqueta con libre de halógenos. Exactamente. También se puede trabajar aquello, ¿cómo se dice? En diferentes categorías. Puede ser G652D, G657A2, eh, una especificación adecuada. Nosotros como Transworld trabajamos directamente con la fábrica, que es ZTT. Por ahí hay un diseño que te están pidiendo, una fibra exclusiva, eh, ¿no? Una fibra autosoportada, digamos, para multimodo. Por ejemplo, queremos una fibra multimodo para un despliegue externo de unos 200 metros. No es recomendable trabajar multimodo en exterior, pero se puede fabricar, sí se puede fabricar. Pero si es tanta esta exigencia de tu cliente, de que quiere para poder cerrar el negocio, podemos trabajarlo, obviamente, dentro de ese cable. Los hilos de fibra van a ser en multimodo, pero la chaqueta ya va a ser en HDPE para que soporte la parte externa, ¿no? Si bien es algo que no se trabaja y no es lo recomendable, pero en el tema de diseño se podría realizar, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, aquí tengo otra. Bueno, Carlos sigue con su consulta y pregunta si también se fabrican cables MPO o MTP antirroedor y libres de halógenos. También, también, estimado. En ese tema sería mejor especificar este, eh, como Pascore, como cable de fibra óptica, ¿no? Porque, digamos, si tú vas a querer un cable antirroedor MPO, ¿no? mm, ¿Qué distancia? No se capta mucho esa idea, ¿no? Porque más que nada, un cable MPO se utiliza en la parte ya de los gabinetes para interconectar este, algún equipo interno, un switch, un ODF, ¿no? Con ese tipo de cables, ¿no? No Mira, es, bueno, digamos, trabajarlo en un cable enterrado en MPO, ¿no? ya, perfecto. Igual de todas maneras, Carlos, cuéntame por interno si prefieres que abramos tu micrófono para que puedas hacerle la pregunta respectiva a Daniel, o si gustan pueden comunicarse vía email o teléfono, que ahí están sus contactos, para que puedan profundizar en esta idea que tienes tú. ¿Ya? Tengo también acá a Diego Silva, ya es como un caso, te lo voy a mencionar aquí, Daniel, y después más abajo viene la pregunta, dice que para troncales de fibra óptica que deben pasar por postación, ¿cierto? Y después bajar a canalizado soterrado, otro tramo, pero después volver a subir a una postación aérea. ¿Qué tipo de fibra, aquí viene la pregunta, ¿qué tipo de fibra sería para ese tipo de tendido? Ya, aquí, estimados, se recomienda este, trabajar con dos tipos de fibra óptica, no con un solo de tipo de fibra óptica, porque en el tema de los postes, ahí trabajamos con un spam, ¿no? Puede ser spam 100, spam 200, ¿no? Y depende de la zona y los costos, ¿no? Puede ser que no sea antirroedor.
Entonces, ese tipo de cable ingresa a una mufa que está en un poste que va a bajar a la parte del enterrado, ¿no? La parte del soterrado, ¿no? Entonces, en esa bajada ya se utiliza otro tipo de cable. En este caso, si va a ser enterrado, tiene que ser antirroedor. Se recomienda que sea antirroedor en FRP o con chaqueta metálica. Entonces, solo ese tramo. De ahí, cuando sale otra vez en la parte externa, pues sube a otra mufa, ¿no? Y en esa mufa se empalma con el cable exterior que ya venías trabajando, que era el ASC, el clásico, ¿no? El Spam 100 y que no sea antirroedor. Ese es un tema por abaratar el tema de, del precio. Porque si tú trabajas todo en antirroedor, digamos, tienes un tramo de 1 kilómetro en ASS y solo requieres un tramo de 100 metros o 200 metros en enterrado y de ahí pues sigues en ASS, pues el costo de comprar todo en antirroedor te va a salir mucho más caro que simplemente trabajarlo en ASS, esta parte, una pequeña parte en antirroedor y la otra parte en ASS, ¿no? También es mirar por un lado de costos. Perfecto. Daniel, muchas gracias. Ya no tenemos más consultas en el chat. Bueno, para Dale. todos los presentes también aprovechamos, aquí está en esta lámina el contacto de Daniel, tenemos su email, está también su teléfono. Recuerden también que para todas sus consultas o si quieren indagar más en lo que en Transform hacemos y también lo que hace la división de Daniel, le pueden escribir directamente a él o también pueden visitarnos en transworld.p. También seguirnos en LinkedIn. Recuerden que en LinkedIn estamos constantemente anunciando productos de innovación para todo lo que tenga que ver con conectividad, ¿cierto? En el área de Daniel. También vamos mostrando casos de éxito, vamos mostrando news, vamos también publicando los siguientes webinars, así que pueden encontrar todo el contenido relevante para todos sus proyectos en nuestro LinkedIn. Y asimismo, síganos y visiten nuestro canal de YouTube Transworld TV, donde van a encontrar este webinar y todos los webinars que hemos realizado durante este año y los años anteriores y que pueden ser muy útiles para su gestión de proyectos. Así que agradecemos la conexión de cada uno de ustedes. También te agradezco, Daniel, por esta interesante charla y espero que nos veamos prontamente. Gracias, Fermín. Gracias a todos por la asistencia. Igual, como dijo Fermín, estaremos avisando para nuevos webinars, nuevas promociones, nuevas ofertas y les seguimos que sigan nuestras redes sociales. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Chao, Daniel.